A continuación, Un cordial saludo a todos los televidentes de APG Televisión. Hoy iniciamos nuevamente su magazine Somos Todos con temas interesantes para toda la comunidad en general. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante para todos los gachancipeños, para todos los que estén en búsqueda de empleo o para poder perfilar su vida o su perfil laboral. Por ahora vamos a ver nuestra nota en sintonía con Dios y ya regresamos. En sintonía con Dios, un espacio de reflexión para todos los días. Disfruta a Dios. A veces los momentos más simples nos dicen más sobre la bondad de Dios. Hay momentos en una relación cuando el solo hecho de estar juntos es profundamente agradable y satisfactorio. No importa qué hagas o dónde estés, la más simple de las cosas puede ser parte de esos momentos de convivencia que trae la mayoría de las alegrías. Todo lo que hacemos juntos se siente bien. Todo lo bueno puede traer gozo, todo lo agradable puede traer bondad. Eso es exactamente lo que Dios quiere para ti. Dios quiere que tú lo disfrutes, quiere que sepas que realmente posees toda su atención. Con Él puedes ser quien realmente eres y no ser alguien más. Puedes sentirte relajado, aceptado y escuchado. Tú puedes encontrar deleite en Dios cuando te das cuenta que Él elige ver todo lo bueno en ti y te ofrece todas las cosas buenas. Esa es la ventaja de estar en relación con Dios. ¿Crees que es posible que el disfrutar de las cosas buenas de Dios te lleve a una gran goce de grandes cosas con Dios? Dios es el único que puede satisfacer todas tus expectativas en una relación. Escribe 3 formas en las que te gustaría gozar a Dios. Ponlos en la puerta del refrigerador para que puedas verlas todos los días y ponerlas en práctica. Continuamos aquí en Magazine Somos Todos, estamos viendo nuestra nota en sintonía con Dios y continuamos, como les dije al inicio, con un tema súper importante para que no se despeguen de sus pantallas. Hoy nos acompaña el psicólogo Nelson Rodríguez. Él es especialista en todo el tema de selección de personal, va a estar contándonos este tema. Nelson, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Vamos a ver cómo hacemos todo este proceso más productivo pues para las personas que lo están viendo. Bueno, Nelson, es súper importante y quiero pues traer este tema para toda la población de Gachancipá porque muchas veces nos enfrentamos a las entrevistas laborales y tenemos muchos nervios, tenemos ansiedad o muchas veces no sabemos ni siquiera qué decir, pero es muy importante pasar una entrevista laboral. Yo quiero como primera medida preguntarte qué tiene que ver la psicología con la selección de personal. Bueno, la psicología tiene mucho que ver porque nosotros como psicólogos tenemos la potestad para evaluar pruebas y hacer análisis psicológicos de las personas que de pronto se pueden estar presentando a estas entrevistas, ¿cierto? Entonces ahí es donde entra el psicólogo. No lo puede hacer de pronto, digamos, un administrador, un ingeniero de sistemas, porque digamos ellos no tienen la capacidad o la potestad para realizarlo, ¿sí? Las pruebas psicotécnicas, como bien lo dicen, son psicológicas. Entonces pues las personas que las aplican y las personas que las evalúan deben tener la potestad o la capacidad pues para realizarlas. Ok, entonces básicamente es analizar el perfil psicológico de una persona para acceder al cargo. Exactamente. ¿Sí? Uh-huh. Y bueno, lo que pasa es que esto no pasaba hace algún tiempo, hace unos años. ¿Cómo es que llegó en la parte laboral a esa conclusión de necesitar un análisis psicológico? ¿Por qué se llegó a eso? Bueno, digamos que las organizaciones en este momento buscan personas que tengan las competencias, las habilidades para poder desempeñar bien un cargo, ¿cierto? Entonces, obviamente la psicología con ese análisis del comportamiento humano, podemos predecir comportamientos, podemos predecir pautas de comportamiento de las personas dentro de un mundo laboral también. Entonces, ahí es donde entra la psicología, ¿sí? Ahí es donde entra ese análisis que las empresas buscan, porque bueno, obviamente cada empresa busca cosas diferentes, pero digamos que a la hora de hacer ese análisis,
o evaluar a esas personas, van a escoger esas que se ajusten a esos conceptos o a esa cultura organizacional que tiene como tal la empresa, para que se adapte fácilmente, para que desarrolle su labor pues acorde a lo que se requiere. Ok. Y en ese caso, o sea que sí hay ciertos tips o ciertos errores que podemos estar cometiendo en nuestro comportamiento que nos pueden dejar por fuera de la selección en una aspiración laboral. Sí, obviamente, digamos que a veces las personas no se toman pues como tan en serio el proceso de selección, asisten únicamente por asistir, simplemente piensan que por ir ya les van a dar el trabajo, pero no, digamos que ahí, digamos, el psicólogo va a evaluar pues temas comportamentales, de actitud, de presentación y de pues obviamente de su parte laboral que le permitan pues decir si sí o no es apto para desempeñar ese cargo. Entonces, en pocas palabras, y lo que tenemos que decirle a todos los televidentes que nos están viendo hoy es que sí, esa entrevista con el psicólogo es fundamental, Fundamental. a la hora de acceder a un cargo, Ujú. porque muchas veces hay personas que manifiestan que el psicólogo, ¿qué va a saber del cargo que yo voy a ir a aplicar? Yo soy comunicadora social, voy a una entrevista para trabajar como comunicadora social y no, pues considero que un psicólogo no tiene el conocimiento para decir si yo sé o no sé con respecto al cargo, pero hay otros aspectos que sí analizan que van. Digamos, el hecho de que yo no desempeñe el cargo no quiere decir que no lo conozca. Todas las empresas formalmente tienen estructurado o tienen creado un manual de cargo o de perfiles donde se especifican las funciones, los conocimientos que debe tener la persona, las habilidades, los programas que debe manejar o las funciones que va a realizar, ¿sí? Entonces ahí es donde pues ya uno se empapa del tema. De igual forma, yo estando trabajando en una empresa, pues sé a qué se dedica la empresa, puedo acercarme y ver qué es lo que hacen los empleados y así pues tener una capacidad pues digamos que más amplia para yo poder evaluar a las personas y decir esta persona sí tiene la experiencia que se requiere, los conocimientos que se requieren para poder desempeñar el cargo. Bueno, ahí tocaste un tema súper importante, Nelson, y que estábamos hablando detrás de cámaras, y es el tema de la experiencia y cómo muchas personas en sus hojas de vida a veces ponen experiencia laboral y piensan que de pronto en la entrevista de trabajo no se van a dar cuenta, ¿cierto? Entonces también quiero que hablemos un poco de ese tema de cómo se identifican ese tipo de mentiras o errores que nosotros solemos poner en la hoja de vida, pero eso más adelante. Estén muy pendientes porque el día de hoy vamos a explicarles a ustedes cómo es todo un proceso de selección, cómo se realiza, cómo lo hace un psicólogo, qué es lo que se analiza, para qué son las pruebas psicotécnicas. Por ahora vamos a ver nuestra nota de salud, belleza y bienestar y ya regresamos. En nuestra nota de salud, belleza y bienestar daremos unos tips para tener una piel hermosa y saludable. Evitar las emociones negativas y estrés ayuda para que cuidemos nuestra piel tanto por fuera como por dentro. Número 1. Usar cremas hidratantes. Es importante proteger nuestra piel de los trajines del día a día, el sol, la lluvia, el frío, el polvo y todas las partículas que rozan nuestra piel a lo largo del día. El bloqueador y las cremas hidratantes ya no son un lujo, ahora son una necesidad. También debemos tener en cuenta el tipo de piel y la edad para usar los productos adecuados. Número 2. Tener una buena alimentación. Tener una dieta saludable es base para obtener un cuerpo y mente saludable. Las frutas, verduras crudas, frutos secos y legumbres son primordiales para obtener una piel sana. En la dieta diaria podemos incluir fresas, arándanos, ciruelas, tomate, yogur y espinaca. Número 3. Beber bastante agua. El agua nos ayuda a tener una piel humectada y previene las arrugas, además que también favorece el organismo para un mejor funcionamiento. 1 o 2 litros de agua es suficiente durante el día. Número 4. Mascarilla semanal. Una vez a la semana podemos implementar una mascarilla para el cutis y así liberar impurezas y toxinas. Además, nutre e hidrata las células. Esta mascarilla la podemos hacer de pepino o aguacate. Número 4. Retirar el maquillaje antes de dormir. Pues los rastros de maquillaje y suciedad que se acumulan bloquean los poros. Es importante desmaquillarnos y lavarnos la cara antes de dormir, ya que en la noche es cuando más se regeneran las células de la piel y prevenimos arrugas, manchas y envejecimiento. Hasta aquí nuestra nota de salud, belleza y bienestar. Continuamos aquí en Magazine Somos Todos, estamos viendo nuestra nota de salud, belleza y bienestar con esos consejos muy útiles para mantener nuestra salud y, como lo dice la nota, nuestra belleza natural. Bueno, estamos aquí
con el psicólogo Nelson Rodríguez, especialista en todo el tema de selección laboral, que hoy nos viene a hablar muchísimo de este tema que para muchos de nosotros y para todos los gachancipeños es desconocido muchas veces y que pecamos en una entrevista laboral al momento de presentar nuestro perfil, nuestra hoja de vida, cómo vamos presentados, porque también, pues sí, está bien que si voy para un cargo administrativo, pues tengo que ir de cierta manera, y si voy para un cargo operativo, entonces a veces, muchas veces la gente como que se relaja, y pues como soy operario, no importa como mucho cómo vaya vestido, eso no tiene nada que ver con mis habilidades. Cuéntanos, Nelson, a todos los gachancipeños, ¿cómo es un proceso de selección laboral? El proceso de selección empieza con la publicación de la oferta, o sea, la empresa tiene la necesidad, necesitamos de pronto cargos operativos, administrativos, lo que sea, y se monta la oferta, ¿cierto? Aquí la oferta, pues digamos, especifica siempre las condiciones. Necesitamos una persona con tanta experiencia en tal área, que sepa hacer tal cosa, que sepa manejar tal vez de pronto algún tipo de maquinaria, ¿cierto? Y se publica con las condiciones obviamente que se estipulen para el contrato. El horario, el salario y pues demás cosas que se requieran de pronto, o bonos, bonificaciones que tenga la vacante. Después de eso, ya las personas son las que aplican. Entonces aquí es donde está el primer de pronto detalle, y es que a veces las personas aplican cuando no cumplen con las condiciones del perfil. De pronto, entonces, 6 meses de experiencia en producción, me aplican personas sin experiencia, ¿sí? Entonces eso es pérdida de tiempo tanto para el candidato que se está postulando como para uno, porque uno simplemente pasa la hoja de vida y sigue, ¿cierto? Después de eso, pues ya se contactan las personas, se hacen las convocatorias, bueno, ya cada empresa lo maneja de formas diferentes y se cita al personal para hacer pues todo el proceso de selección. Lo primero por lo general es comentarles como las condiciones ya directamente a las personas. Arrancamos con las entrevistas. En estas entrevistas pues por lo general se aplican pruebas psicotécnicas, que digamos que eso es como una de las grandes dudas que tienen las personas, y es saber para qué sirven estas pruebas. Hay diversas pruebas y digamos que todas evalúan cosas diferentes, ya depende de la empresa, de lo que quieran y de cómo lo quieran evaluar. Están las pruebas proyectivas, que son las más comunes para cargos operativos, que son pruebas de dibujitos, ¿cierto? Entonces dibujar la figura humana, o hay el Wartec, que es el de los 8 espacios. Estas pruebas evalúan personalidad, ¿listo? Entonces ahí no hay dibujo bueno ni dibujo malo. Lo único que se evalúa ahí son, digamos, el tipo de trazo, otro tipo de cosas que, digamos, nos permiten a nosotros identificar si la persona es o no es de cierta forma, ¿cierto? Rasgos de personalidad únicamente. De igual forma, pues también se pueden identificar cosas como, pues bueno, ya como temas relacionados con la parte laboral, si la persona es organizada y ese tipo de cosas. Perdón que te interrumpa, Nelson, porque es que hay un mito, creo que alrededor de esas pruebas de los dibujos, y es lo que uno dibuja. Entonces, que si dibujas un carrito, un edificio, una pelotica, no sé qué, te va bien o te va mal, pero tú me estás diciendo que es otra cosa completamente diferente. Entonces, es más el trazo, cómo hiciste el dibujo, cómo organizaste las cosas, es lo que están evaluando, pero no tiene nada que ver qué tipo de dibujo uno haga. Sí, no necesariamente. Digamos que el Wartec hoy en día es una de las pruebas más obsoletas, porque ya tú entras a internet y encuentras las respuestas. Sí, entonces pues digamos que las personas ya saben qué dibujar y qué hacer. Sin embargo, hay cosas como el trazo, porque cada persona va a dibujar de formas distintas, entonces pues ya eso, pues digamos que uno le permite también abstraer ciertas cosas. Y por eso las empresas también están optando por utilizar otro tipo de pruebas. Entonces están las pruebas escritas, las pruebas ya de rellenar el ovalito, sí, que por lo general son pruebas también o de personalidad o de competencias, ¿listo? Las pruebas de competencias, pues ya dependiendo de la empresa y el cargo, pues miran, al sacar los resultados, pues miran como las competencias que tiene la persona, si realmente se ajusta para lo que están buscando, ¿no? Trabajo en equipo, ese tipo de cosas que de pronto en los cargos operativos es lo que más se busca. Bueno, y digamos que ustedes logran identificar quién hace unas pruebas sacadas de internet y quién no. Sí, efectivamente, porque las pruebas sacadas de internet todas son similares, entonces cuando vemos ese tipo de respuestas, pues ya sabemos que la persona muy posiblemente la sacó de internet, porque son las respuestas muy similares y uno va y mira en internet y sí, ya está tal cual. Entonces las personas ya vienen preparadas para eso, entonces digamos que... Eso podría sacarlos del proceso, porque pues no podemos analizar algunos rasgos que necesitamos identificar y fácilmente dicen, no, pues si ya trae la copia, fuera.
Efectivamente, pues digamos que si la empresa no tiene más pruebas, pues ya hay nada que hacer. Igualmente tú en la entrevista también estás evaluando, entonces te vas a dar cuenta si lo que la persona plasmó en el dibujo es cierto o no, ¿cierto? Porque pues ya tú como psicólogo que sabes de personalidad y que evalúas comportamiento, pues sabes si la persona realmente es o no es de esa forma. En el proceso de la entrevista, Nelson, ustedes hacen preguntas como muy cotidianas, o sea, es como una charla y a ti te preguntan con quién vives y cómo estás. ¿Qué es lo que analizan en esa conversación con las personas? ¿Para qué? Porque es que muchas también llevan preparadas como ese tipo de respuestas y hay que hacerle entender a la gente que no muchas veces es bueno llevar preparado, sino muchas veces hacer una interiorización de lo que uno es y que uno quiere plasmar pues, en la entrevista o en el perfil que uno está mostrando. ¿Qué es lo que ustedes analizan en esa conversación? Pues uno mira todo, o sea, digamos que lo más importante dentro del proceso de entrevista es la actitud que tenga el candidato, ¿sí? Para el proceso de selección y con el analista o con el psicólogo. Eh, Muchas veces la gente va en actitud reacia, ¿sí? Entonces como que uno dice, pues bueno, no hay nada que hacer acá porque si la persona está así de primeras o en la primera entrevista, que está con afán, que tengo una cosa que hacer o están de mal carácter, porque eso uno se lo encuentra todos los días. Desde ahí ya parten pues perdiendo el proceso de selección, ¿cierto? Eh, ¿Qué otras cosas mira uno ahí? Pues ya obviamente el tema de la personalidad de la persona, si se ajusta o no a lo que la empresa es, a lo que la empresa busca, si la persona tiene competencias o no competencias, porque eso uno lo hace por medio de entrevista de incidentes críticos y eso es muy charladito lo que tú dices. Y la persona pues se puede sentir muy tranquila y uno puede ir sacando esa información que necesita y ir evaluando esas competencias que se requieren. Claro que sí, porque es que tú me corriges ahorita, pero lo que yo pienso es que volvemos al tema de que muchas veces pensamos que como mi cargo es un cargo que no requiere, por ejemplo, atención al público, o sino yo voy a estar haciendo una tarea repetitiva durante todo el día, las personas piensan que no necesitan ni de trabajo en equipo, que no necesitan tener, digamos, una ser sociable o tener cierta amabilidad, pero en realidad sí se necesita. Claro que sí, se requiere, porque independientemente del cargo, tú siempre vas a tener un cliente, ¿sí? Y ese cliente puede ser interno. Mi compañero es ese cliente interno que yo tengo. Y obviamente uno mira ese tipo de relacionamiento que tengan las personas con su grupo de trabajo. Obviamente se miran cosas de equipo trabajo en equipo, perdón, y otras habilidades que obviamente le van a permitir a la persona pues tener un buen desempeño, ¿cierto? No es solamente como llegar y sentarme y que me entrevisten, ¿sí? Y ya, sino que tengo que mostrar mi mejor cara porque en ese momento de entrevista yo estoy ofreciendo mi perfil, estoy ofreciendo mis competencias y me estoy vendiendo. Entonces uno siempre compra lo mejor. ¿Sí? Y la empresa va a adquirir a los mejores candidatos, a los que sean más hábiles, a los que sean más competentes, porque pues de lo contrario pues no estarían haciendo nada, pues contratando personas que de pronto van a durar un mes, 2 meses. Pues Y no. más dispuestos, que es lo que tú dices, porque es que muchas veces el desespero nos lleva a ir a entrevistas de trabajo de un perfil que no queremos, ¿sí? Pues entonces resulta que no, pues sí, yo tengo experiencia como vendedora, pero yo ya estoy estudiando y yo ya no quiero ser más vendedora, pero eso está tan difícil que me voy a presentar a vendedora y a esas entrevistas es a las que yo le pongo mala cara, quiero irme rápido, dígame ya, yo tengo la experiencia, dígame si me va a contratar o no y es muy probable que dure muy poco porque no es el perfil que yo estoy buscando. Pienso que es muy importante que le hagamos entender a las personas esos errores que cometemos cuando estamos buscando trabajo, que no es que de verdad tenemos que aplicar a lo que queremos hacer para que eso no pase, para que de verdad deseemos la entrevista, demos lo mejor de nosotros y no estemos, como tú dijiste, perdiendo el tiempo y plata, porque plata se pierde mucho en entrevistas. He conocido personas que durante un día tienen 3, 4 entrevistas y son 3, 4 hojas, carpetas con hoja de vida y 1000 documentos que piden ahora, pero resulta que de esas 4 entrevistas me interesa solo un trabajo, las otras 3 voy es porque necesito, pero no le pongo ese interés, pierdo el tiempo yo, pierdo la plata yo y pues también la empresa que está haciendo la parte de selección. Quiero que por favor le hablemos un poco a las personas de ese tema. Bueno, digamos que es muy cierto lo que dices. Primero está las ganas pues de querer trabajar, ¿sí? Obviamente a veces, muchas veces, y he visto muchos casos en que las personas se ven obligadas a trabajar en cosas que de pronto no les gustan mucho,
simplemente por suplir sus necesidades, y es aceptable porque pues es entendible. Claro, hay condiciones que lo ameritan. Exacto, pero digamos que uno no se puede quedar en que voy a trabajar simplemente porque toca, ¿sí? Sino que voy a trabajar porque realmente quiero hacerlo, y que pues por lo menos eso se vea en la entrevista, porque pues los psicólogos son muy sagaces a veces y se dan cuenta de esa mala actitud que pueden tener las personas, y ya solamente con eso los descartan, ¿sí? Porque, o sea, no es por nada, pero la actitud es lo que más importa dentro del proceso de selección. Si la persona va y tiene 1000 años de experiencia, pero tiene mala actitud, pues nada que hacer. Bueno, otro error también es que, bueno, a veces las personas se presentan a procesos de convocatoria, montan la convocatoria, necesitamos personas para trabajar con tal experiencia, con tales funciones, bueno, tales condiciones. Y se presentan sin cumplir con el perfil. Listo, están perdiendo el tiempo porque muy posiblemente van a salir descartados, ¿sí? Si la empresa pide 6 meses de experiencia, pues lo ideal es que tengan los 6 meses de experiencia, porque no es porque las empresas de pronto sean o estén negadas a darles la oportunidad, sino porque de pronto tienen ya dentro de su manual de funciones y dentro de su estructura organizacional, pues ese perfil establecido de esa forma, ¿cierto? Entonces piden y exigen los 6 meses. No, y pues pienso yo que no es tanto eso, la gente se molesta un poco por lo que dicen, pero es que si no me dejan trabajar, ¿cómo voy a adquirir la experiencia? Y viceversa, ¿sí? Sí. Entonces, Eso no, es un vaivén. es un vaivén, pero resulta que las personas también tienen que entender que si yo tengo mi empresa, a mí me sale muy costoso recibir personas sin absolutamente nada de experiencia en el cargo para capacitarlos, y resulta que se fue a los 3 meses, y de esos 3 meses 2 duré yo tratando de hacerle entender o conocer el cargo. Pienso que a veces tenemos que analizar un poco ese punto, sobre todo en esos cargos operativos que sí requieren de una máquina, son empresas que no pueden parar para que la persona aprenda en ese tipo de cosas. En ese caso, Nelson, digamos que tenemos que ser muy conscientes a la hora de leer la oferta. O sea, ser conscientes de si de verdad cumplimos. No es tener las ganas, como dicen muchas personas, como yo aprendo, no es tener las ganas y como la interés, porque sí, lo que tú dices, la actitud cuenta muchísimo, pero es que hay cosas muy estrictas en el caso, digamos, de competencias o el nivel académico y la experiencia. ¿Cómo se manejan? Sí, eso es importante porque, digamos, dentro de, por lo general, las ofertas que se publican especifican las funciones, el cargo, y por lo general está el nombre de la empresa, ¿cierto? Entonces, ¿qué debo hacer yo? Ingresar por internet, verificar la empresa, perdón, y ver pues a qué se dedican, qué hacen, ¿cierto? Informarme, eso también es importante, informarse sobre lo que hace la empresa, porque a veces se presentan y no saben. Y eso pues ya de entrada ya estamos perdiendo ahí puntos, porque el psicólogo dice, bueno, se presenta acá y no sabe ni qué hacemos, ¿cierto? Y verificar el tiempo de experiencia y las funciones, ¿cierto? Si me piden los 6 meses, pues bueno, no voy a ir a perder el tiempo porque muy posiblemente me van a decir que no. Entonces eso es plata perdida y tiempo perdido. Puedo estar más bien mirando otras ofertas donde no me pidan la experiencia, donde yo tenga la posibilidad ya de aplicar por los conocimientos que tengo. Otro aspecto también que se mira pues es el nivel académico. Siempre se estipula por lo general en las ofertas el nivel académico que se requiere. No es por ser malos, sino que de pronto a veces las empresas requieren bachilleres porque digamos que ya tienen unos conocimientos básicos que les van a permitir pues desempeñarse bien en ese cargo. Hay cargos donde digamos no se requiere nivel académico, de pronto para trabajar en flores, digamos porque la labor es muy operativa, entonces no se requiere de pronto tal vez saber leer o escribir porque la labor no lo requiere, pero hay otros cargos en los que sí, si yo estoy en una planta de producción, muy posiblemente voy a manejar temas de inventarios, voy a manejar cosas donde voy a necesitar ese conocimiento, y por eso las empresas estipulan el perfil de esa forma. Ok, mira, muy importante que tengamos en cuenta toda esta información que nos está dando el psicólogo Nelson Rodríguez, que vino hoy a explicarnos cómo son esos procesos de selección, a darnos esos tips o esos trucos o esos consejos para que pues no cometamos los mismos errores, no perdamos tiempo, plata a la hora de estar buscando un empleo. Vamos a hablar un poco del tiempo que nos demoramos buscando un empleo y por qué pasa eso, cuáles son esas problemáticas. Por ahora vamos a ver nuestra nota de medio ambiente y agricultura y ya regresamos. We are the farmers.
Hoy en la nota de medio ambiente celebramos el Día Mundial de los Océanos. Fue propuesto por primera vez en 1992 en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, como una manera de celebrar los océanos que comparten los países del mundo y nuestra relación personal con el mar, así como para crear conciencia sobre el papel crucial que los océanos desempeñan en nuestras vidas y las distintas maneras en que las personas pueden ayudar a protegerlos. También son fuente de alimento, medicinas y parte fundamental de la biosfera. La economía azul del océano es eje central de nuestras vidas. Los productos del mar son la principal fuente de proteínas, al menos para 1 de cada 4 personas en el mundo. Los océanos conectan a las personas de todo el mundo, también regulan el clima, son el hábitat de una gran variedad de seres vivos. Para garantizar la salud de nuestras comunidades y de las generaciones futuras, es imprescindible que cuidemos a los océanos con la misma intensidad que ellos cuidan la de nosotros. El tema de este año es Océanos sanos, planeta sano. Esta es una amenaza grave porque el plástico se degrada muy lentamente y contamina las vías fluviales durante mucho tiempo. Además, la polución de los plásticos perjudica la salud de los animales marinos, incluido el zooplancton, pues confunden las micropartículas con alimento. Los científicos temen incluso que tengan efectos dañinos en la salud humana. We are the farmers. Continuamos aquí en Magazine Somos Todos, estamos viendo nuestra nota de medio ambiente y seguimos hablando, Nelson, de este tema muy importante que son las entrevistas laborales, cómo presentar nuestro perfil, cómo hacer para nosotros llegar y podernos quedar con ese empleo que tanto estamos esperando, que tanto estamos deseados, pero sí teniendo en cuenta de que en realidad cumplimos con los requisitos para asumir este cargo. Estábamos hablando anteriormente del proceso de la entrevista, de esos errores, de las pruebas, de esa charla que se tiene con el psicólogo. ¿Qué más se observa a la hora de entrevistar a un candidato? Bueno, digamos que dentro de los errores, voy a hablar de los errores para que de pronto las personas los tengan en cuenta y de pronto no los vayan a cometer de aquí en adelante en sus procesos de selección. Además de la actitud, ¿cierto? Que es lo más importante. Yo siempre les digo a los candidatos, la actitud es lo más importante. Hay detalles que dentro de la entrevista se miran y que pues también pueden influir dentro del proceso de selección. Digamos, el tema de la presentación personal. Digamos que el cargo puede ser muy operativo, ¿cierto? Pero no necesariamente porque es operativo y es el operario, yo tengo que irme en jean o en tenis, ¿cierto? Por lo general a las personas se les dice pues ir formalmente, ¿cierto? Obviamente dentro de mis recursos yo trato de irme lo mejor presentado posible, peinarme, arreglarme, ir con buena disposición, ¿cierto? Y también pues tener paciencia, ¿cierto? Dentro del proceso de selección. Esa es otra cosa también que ahorita les hablo de esa parte. ¿Qué otra cosa miramos en la entrevista? Pero con el tema de la presentación, tú lo dices y es muy importante, no jean, no tenis. No jean, no tenis. Por lo general siempre decimos eso. Si de pronto yo ya me veo escaso de ropa, pues me pongo un jean negro, ¿cierto? Que pues no se va a notar tanto, y unos zapatos oscuros. Pero si me llega el candidato con los zapatos verde fosforescente y con la chaqueta y pues con mala actitud más encima, Sí. pues... Y limpios, o sea, súper organizados. Pienso que es la pulcritud, digamos, en la presentación es súper importante porque tú lo dices, hay cargos y hay recursos y hay situaciones en las que quizás uno dice como, bueno, es que no tengo, es complicado y es complejo, pero pienso que la pulcritud y la forma en la que se lleva la postura de la ropa, de pronto sí voy a llevar porque es que hay pantalones que pues no son jean, pero también son mal usados, o sea, como mal puestos y eso, entonces para poder concretar el tema de la presentación personal es simplemente vestir con los recursos que tenemos lo mejor que podamos, la ropa bien puesta y limpia y pues Exacto. lo más organizado lo más posible. formal posible que se pueda, sí, porque pues digamos que de primera, o sea, digamos que todo entra por los ojos, ¿cierto? Entonces el psicólogo pues va a ver un candidato bien presentado, entonces va a tener como intriga de saber esa persona qué hace, cómo es, ¿cierto? Y va a tener más posibilidades pues de tener una respuesta positiva. Si yo voy, pues no me baño, voy con la camisa abierta, con el jean roto, ya de entrada, entonces eso también pues deja mucho que decir y muestra como el interés que tiene realmente el candidato frente al proceso de selección, ¿cierto? Eso también pues es importante. Otra cosa importante es la actitud que tenga el candidato con el psicólogo, ¿cierto? Sí. Hay candidatos que son muy confianzudos, ¿sí? Especialmente con las psicólogas,
¿cierto? Entonces, si la psicóloga le habla bonito, él ya empieza a tornarse muy confianzudo y muchas veces eso no es tan bueno, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si de pronto yo empiezo a hacerle chistes al psicólogo que van más allá de lo que realmente se requiere en el proceso de entrevista, pues obviamente no va a ser tan favorable para él dentro del proceso de selección. ¿Por qué? Porque pues obviamente estamos en un contexto formal donde se está haciendo una entrevista de trabajo y nos están hablando de otras cosas. Claro, es que no podemos confundir la amabilidad ni con la confianza ni con la coquetería. O sea, son dos cosas que tenemos que darle muchísimo manejo y es muy importante lo que tú dices porque creo que en todos los ámbitos nos pasa. ¿Y por qué esto es tan importante en una entrevista? Pues porque así se va a dar laboralmente. Hay, digamos, cargos administrativos o directores o gerentes o coordinadores que son muy amables por su formación académica, por su personalidad, son personas muy amables, pero eso no quiere decir que vayan a tener una amistad más allá o una confianza más allá con los empleados y siempre hay que mantener el margen. Entonces, esto también se identifica desde la entrevista. Así que sí, está muy bien visto que usted sea amable, que sea dispuesto, que tenga esa disponibilidad, pero nunca de pronto entender esa amabilidad con una confianza o algo así. Mantenerse siempre como en el tema de la formalidad, ¿sí? Estamos en una entrevista, pues esa es la idea. En ese caso, para poderles dar el consejo concreto a todos los gachancipeños, es mejor hablar de tú o hablar de usted. Inicialmente es mejor hablar de usted, ¿sí? Si el psicólogo o la psicóloga, pues digamos, ya entra en esa confianza de tutear, pues ya uno puede tal vez hacerlo. Pero es mejor hablar de usted, ¿sí? Porque es más formal y es menos como invasivo de pronto en el proceso de entrevista. Ya si la persona pues te permite a ti de pronto tener esa confianza, te dice, no, puedes tutearme, bueno, ya es distinto. Pero no es algo que ocurra realmente. Ok, entonces en palabras concretas a todos los gachancipeños una recomendación y tip para una entrevista, lo mejor es hablar de usted, al psicólogo, en todos los filtros que hagamos durante el proceso de selección. Bueno, entonces veníamos hablando de todo esto que pasa durante la entrevista. Ya vimos la presentación, vimos la manera en la que íbamos a hablar con el psicólogo. ¿Qué más? Bueno, está también el tema de la manera en que me expreso, ¿cierto? A veces las personas son muy coloquiales, ¿cierto? El hecho de que yo no tenga de pronto un nivel académico alto o que yo no sea profesional, ¿sí? Que yo sea simplemente básica primaria, no quiere decir que yo no pueda expresarme de una forma correcta y respetuosa con la otra persona. El mami, el reina, el pa, que a veces te dicen, pues digamos que no son muy como llevaderos dentro del proceso de entrevista y resulta siendo incómodo, ¿sí? Tanto especialmente para el psicólogo, ¿sí? Que de pronto a la psicóloga lleguen y digan mami, pues ya eso es como incluso ofensivo para muchas de las psicólogas. Entonces ahí lo ideal es como, pues siempre mantener la formalidad y pues el sí señor, sí señora o doctora, ¿sí? Ya en últimas es como lo más fácil, porque a veces hasta se nos olvida el nombre del psicólogo, puede ocurrir, ¿sí? Pero entonces mejor doctor, doctora o sí señor, sí señora, y sin irnos como a esos términos tan coloquiales de pronto que se pueden manejar a veces en la casa o en el barrio, ¿cierto? Porque pues uno puede hablar de ciertas formas, pero es un contexto ya formal de entrevista y es importante pues también manejarlo. Claro que sí, es que está muy bien que nosotros lo manejemos con nuestros amigos, con nuestra familia, incluso ya después de estar vinculados laboralmente, está bien que lo manejemos dentro de los compañeros de trabajo, pero es que en una empresa uno ve muchos perfiles, como lo estábamos mencionando ahorita. Entonces tú tienes tu coordinador, el gerente, muchas veces tenemos una reunión general de la empresa con presidente o con juntas directivas, donde pues tú tienes que aprender a manejar la manera en que te comportas. Hay tipos de comportamientos, rasgos, gestos que también influyen en el momento de una entrevista y que te hagan a ti identificar qué tipo de comportamiento puede adoptar laboralmente. Sí, digamos que pues muchas veces las personas cuando se presentan a una entrevista pues ya de por sí que le digan entrevista ya van ansiosos, ¿cierto? Pero es también como manejar ese tipo de ansiedad y pues tratar de estar lo más tranquilo, porque por lo general los psicólogos o las personas que evalúan pues son personas que tratan de llevar un buen proceso pues de entrevista, generando empatía para que la persona pues esté tranquila en ese proceso. Pero si yo me mantengo reacio y me muestro como muy tímido o de pronto no digo lo que tengo que decir,
pues simplemente el proceso no va a ser como tan productivo, ¿cierto? O sea, hay personas que en muchas entrevistas a ti te preguntan sobre tu vida personal, ¿no? ¿Con quién vives? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Eres casado, soltero? Tenemos que hacerle entender a las personas también que eso hace parte de la entrevista. No es que el psicólogo esté interesado en saber sobre tu vida personal, sino que también hace parte de la entrevista, ¿sí? Claro que sí. Entonces, ¿cómo le hacemos entender a la gente que eso solamente es parte del proceso y que es muy importante que ellos accedan a ese tipo de información porque no es para averiguarle la vida, sino para conocer un poco sobre cómo vive su vida real o su vida familiar o personal? Exactamente. Es para identificar eso, saber cómo es su vida personal, ver con quién vive, ver si realmente pues dentro de su discurso hay algún tipo de mentira, porque pues hay candidatos que de pronto se inventan todo, se inventan la familia, se inventan todo, ¿sí? En la hoja de vida. En la hoja de vida, sí, y ocurre. Entonces la idea de esta entrevista es ver si realmente esa persona tiene esas necesidades, si vive con esas personas, identificar qué hacen, ¿sí? Y cuáles sus ingresos también, pues porque obviamente buscamos personas que sean estables, que tengan pues familias. Entonces son preguntas que se hacen únicamente pues para confirmar todo lo que está en la hoja de vida y pues cerciorarse de que realmente todo es correcto, ¿cierto? O sea, todo está bien. Ok, perfecto. Entonces, muy importante también porque es que muchas veces lo que tú dices, alguien nos ayuda a llenar la hoja de vida o alguien nos dice, no, mire, es que si usted pone que tiene 2 hijos y es casado y tiene estas necesidades, entonces muy seguramente le van a dar el trabajo mucho más rápido, pero resulta que en el proceso, los nervios, la ansiedad, lo que tú decías, en el proceso de entrevista se nos olvidó que teníamos 2 hijos, se nos olvidó cuántos años tienen, cómo están, cuáles son las necesidades que presentamos y eso ya estaba plasmado en la hoja de vida o en las pruebas que realizó antes de la entrevista. Entonces, lo más importante es yo creo que llevar un proceso muy transparente porque es que no tiene nada de malo en que solamente hayamos sido vendedores, no tiene nada de malo en que no tengamos un alto nivel académico. Lo más importante, como lo decía Nelson, es que tengamos las competencias, si lo requiere y lo exige la vacante, la experiencia y la actitud para poder tener el trabajo. O sea, no hay necesidad de mentir. No hay necesidad de mentir. Digamos que un proceso transparente, como tú lo dices, pues es un proceso que va a terminar en pues dando buenos resultados. Entonces, es eso, ¿sí? Entonces como que no mentir en el proceso, no inventarnos las hojas de vida, porque también ocurre. Hay personas que llegan con experiencia inventada y caen ellos solitos porque de pronto uno empieza a indagar. ¿Tú qué hacías allá? Fechas de ingreso, fechas de retiro, y las personas solitas pues van cayendo como en esa mentira. Entonces, pues es importante que sea transparente el proceso, ¿sí? Tanto, pues obviamente por parte de la empresa hacia el empleado o al candidato, como el candidato pues hacia la empresa, porque pues digamos que es mutua la... Y también en las funciones, ¿no? Porque resulta que sí, me hiciste acordar de cosas que uno de pronto ha vivido en algún momento. Estuve en una entrevista y la persona que también era candidato ponía empresas como la empresa del tío. Y entonces él le ayudaba al tío, pero ponía un montón de funciones que en realidad uno dice como que, ¿será que sí cumple con todas esas? Hay muchas personas que de pronto sí trabajaron allí, pero pues no realizaban tantas actividades. ¿Es bueno uno decir que sabe hacer tantas cosas? ¿Es bueno o termina siendo inconveniente al momento de presentarse a una entrevista? No es tan bueno. ¿Por qué? Porque si yo me estoy presentando a un cargo específico, tengo que resaltar las funciones específicas pues para ese cargo. Desde que yo veo la oferta, ahí me dicen unas funciones, ¿cierto? Entonces yo voy a resaltar lo que la empresa está buscando. Que tiene que ver con la Exacto. función del perfil al que me estoy presentando. Exactamente. Entonces yo ahí también le digo a los candidatos, tengamos varias hojas de vida, ¿cierto? Con diferentes perfiles o que se ajusten a diferentes vacantes, ¿cierto? Porque yo puedo haber trabajado en una empresa de producción, pero hacia bodega, hacia inventarios, no sé, hacia otro tipo de funciones que iban más allá de pronto del cargo inicial. Y que puede servir para diferentes cargos al Para momento de diferentes presentarme cargos. alguna oferta. Exacto. ¿Sí? Entonces puedo tener un perfil, crearlo, obviamente sin mentir, porque pues no estoy mintiendo porque son cosas que yo hice, pero digamos que lo oriento hacia esa vacante, ¿cierto? Entonces pues si me piden, no sé, haber manejado inventarios, por ejemplo, entonces pues yo lo tengo que poner de primeras dentro de las funciones en esa hoja de vida.
Y pues obviamente preparar la entrevista, o sea, pues si la persona tiene el tiempo, pues que ensaye la entrevista antes de presentarse. Eso es un buen tip también, pues porque muchas veces llegan y no tienen la hoja de vida clara, no la estudian, no se saben las fechas de ingreso, no se saben las fechas de retiro, y esas son cosas que también a veces uno dice, pues bueno, este candidato realmente sí trabajó allá o no, porque pues no se sabe cuándo ingresó, y pues es su experiencia laboral, es su trabajo. Si yo trabajé 5 años en una empresa, pues tengo que saber cuándo ingresé, cuándo me retiré, o por lo menos tener como una idea de más o menos cuándo ingresé, cuándo retiré. Claro que sí, o sea, bueno, entonces aquí es muy importante. Miren, Nelson nos acaba de dar un truco o un consejo muy, muy importante, y que él lo dijo, porque es que muchas veces tenemos una hoja de vida por allá en el correo, o ya tenemos la copia de la Minerva en la casa y lo único que hacemos es transcribirla dependiendo a dónde la vayamos a repartir. Pero miren, mucha atención a lo que nos acaba de decir Nelson. O sea, ajustemos nuestra experiencia laboral sin mentir, solamente ajustémosla al cargo al que nos vamos a presentar para direccionarlo. O sea, en ese caso, yo trabajé en una empresa y lo que hacía era asistencia administrativa, pero en asistencia administrativa entonces manejaba bases de datos, también generaba informes, ¿cierto? Y dependiendo al cargo al que yo me vaya a presentar, entonces lo direcciono. Si me piden si voy a ir a, no sé, a una empresa que me exija bases de datos, entonces yo direcciono toda mi experiencia hacia el manejo de bases de datos. O el ejemplo muy claro que tú dijiste, mi cargo era operario de producción, y están exigiendo o están solicitando una empresa cercana en las zonas industriales, están solicitando un auxiliar de bodega. Resulta que yo, aunque mi cargo era operario de producción, hice labores de bodega y conozco el proceso y sé hacerlo, entonces puedo direccionar mi experiencia en esa empresa para ese cargo. O sea, la hoja de vida que vamos a llenar para ese cargo es diferente a la que llenaríamos para presentarnos a un operador logístico o para un operario de producción, ¿sí? Básicamente. Entonces, para cada cargo tenemos que direccionar la hoja de vida, sin necesidad de mentir, simplemente tenemos que orientar nuestra experiencia y todo nuestro perfil, direccionarlo hacia el cargo al que nos estamos presentando. Sí, la idea es que también en la entrevista pues mostremos eso. Lo que decías tú ahorita, de pronto yo digo así, 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 a 1000 cosas, pero a la final no le estás diciendo lo que realmente le interesa al psicólogo. El psicólogo está buscando que tú sepas de inventarios, que tú sepas tal cosa, tal función, tal cosa. Entonces pues la idea es que lo digas en la entrevista y que te enfoques en eso, únicamente en eso, para que el proceso pues sea rápido y pues te vaya bien. Ok, entonces muy bueno y muy chévere que sepamos hacer muchas cosas, pero termina siendo inconveniente a la hora de una entrevista cuando el cargo es tan específico. Cuando nos piden un todero, pues creo que ahí sí nos toca decir sabemos hacer de todo, pero cuando nos están pidiendo un cargo específico y queremos aspirar a él, pues creo que no sirve mucho que nosotros nos creamos capaces de hacerlo todo, o que consideremos que tenemos todas las competencias. Ese es otro tema, Nelson. Hay personas que dicen como, no sé, pero yo aprendo. ¿Por qué es tan inconveniente decir esta frase? Bueno, digamos, tú lo hablabas ahorita, y el tema del aprendizaje lleva tiempo, ¿cierto? Y bueno, la persona puede tener toda la actitud y todas las ganas, y hay empresas donde dicen, listo, sin experiencia pueden ingresar, pero hay otras empresas donde, digamos, los procesos que ellos manejan son tan complejos o llevan un tiempo muy largo de aprendizaje. Por lo general la curva de aprendizaje en una organización, por lo general, es de 6 meses, ¿cierto? Entonces eso es mucho tiempo si yo no tengo la experiencia. Si yo ya tengo la experiencia, pues ese tiempo va a ser más corto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo ya sé hacerlo, ¿cierto? Entonces por esa razón a veces pues se les pide que tengan la experiencia laboral. Claro que sí, es que es fácil decir, no, yo puedo manejar la máquina, qué difícil puede ser, pero lo que pasa es que no sabe qué pasa si la máquina se apaga, cómo se reinicia, qué pasa si el producto sale mal de la máquina, qué hacer en ese caso, o cómo hacer todas las conexiones. Entonces creo que no es tan sencillo como solamente operar, sino lo que tú dices, lleva toda una curva de aprendizaje que genera tiempo, disposición, personal para capacitar y demás, que en las empresas muchas veces ese conocimiento se adquiere ahí, trabajando allí, entrando sin experiencia inicialmente, y ya la curva de aprendizaje se hace, digamos que durante el proceso laboral, durante el tiempo o el periodo laboral.
Nelson, hay otro tema que es muy importante que quiero que toquemos ya para finalizar. Ya hablamos de todo el proceso, ya hablamos de todos los errores que cometemos en la entrevista. Vamos a hablar un poco más adelante de los errores ya, digamos, en la hoja de vida. Ya hablamos de la experiencia, pero hay comportamientos laborales que tenemos que terminan repercutiendo a futuro en nuestra experiencia laboral, ¿sí? Como los vacíos laborales, como el tiempo que nosotros duramos en una empresa. ¿Cómo podemos manejar esto para que nuestra vida laboral sea más estable, ¿sí? Y sea más fácil acceder a un empleo? Porque es que muchas veces duramos sin trabajo mucho tiempo y no entendemos por qué, pero resulta que hay algunas cositas en nuestros comportamientos que derivan en ese tipo de vacíos. Entonces, vamos a ver nuestra nota de top 5. No se despeguen, por favor, porque lo que viene es importantísimo. Ya nos vemos. Encontrar cosas que regalar a papá siempre es difícil, si ya has superado la etapa de casitas de macarrones y corbatas que nunca usó. Por eso hoy te traemos regalos originales pensados en nuestros papás. Número 5. Una jarra de cerveza donde esté grabado su nombre es una opción, así recordará este obsequio cada vez que tome su bebida favorita. Número 4. Un pocillo o taza con la foto de toda la familia es otro regalo original, ya que así lo recordará cada vez que se tome el primer café en la mañana. Número 3. Otra opción que llamará la atención de papá es una buena botella de vino con la que pueda saborear un buen plato de comida en compañía de sus seres más queridos. Número 2. Un buen reloj de pulso también se ha convertido en uno de los regalos preferidos por papá y es algo que nunca pasará de moda. Número 1. Y sin dejar a un lado los zapatos, una buena colonia, una camisa o un abrigado suéter también entran a ser parte de los regalos más preferidos por papá. Y hasta aquí nuestra nota de top 5 del día de hoy. Continuamos aquí en Magazine Somos Todos, hoy hablando de un tema súper importante, la selección laboral, todo lo que es el proceso de selección y cómo nos podemos postular a una vacante de empleo. Estamos viendo nuestro top 5, continuamos aquí con Nelson. Nelson, muchas gracias por estar aquí en APG Televisión, por hablarle a todos los gachancipeños de este tema tan importante. Entonces, estamos retomando en este momento el tema del proceso de selección, pues ya finalizando, o bueno, lo último que se puede hacer dentro de un proceso de entrevista, pues es evaluar la experiencia, ¿cierto? Ver cómo pues los motivos de retiro, cuánto tiempo duramos y pues la estabilidad que se tenga, ¿cierto? Sí. Algo importante y es que pues las empresas siempre buscan personas estables, entonces pues, la idea es que pues mostremos perfiles que sean estables durante la entrevista o en la hoja de vida. Hay personas que duran 1 año, 5 años, 3 años en empresas y pues eso pues es bueno para algunas empresas porque no todas buscan personas con perfiles tan completos. Pero digamos que eso muestra cierta estabilidad y muestra cierta estabilidad pues para la empresa también que lo quiere contratar. Entonces, si de pronto yo tengo un vacío laboral, de pronto, no sé, yo tuve que salirme de trabajar por cierta razón personal, familiar, y duré un tiempo por fuera, pues tengo que justificar en esa entrevista qué fue lo que yo hice. A veces uno les pregunta, oye, ¿tú qué hiciste durante estos 6 meses que no trabajaste? No, en la casa, ¿cierto? O sea, que sean respuestas un poquito más compuestas, que digan, no, estuve en la casa, pero ¿estuve haciendo qué? ¿O por qué dejé de trabajar? Claro, Estuve cuidando a los niños o cosas así que de pronto pueden ocurrir, o estuve trabajando informalmente, que a veces ocurre que trabajan en ventas con el amigo, o estuve de viaje, sí, y darle como la confianza o la certeza al psicólogo de que lo que yo le digo pues es cierto. y que en realidad no estuve como, se diría coloquialmente, de locha en la casa los 3, 4, 5, 6 meses que haya durado sin trabajo, sino que en realidad tiene una justificación humana que permita que podamos, valga la redundancia, justificar todo ese tiempo en la casa. Entonces, lo que tú decías, porque es que nos pasa, mamitas, y muchas veces cometemos ese error y nos da un poco de mal genio que nos juzguen por haber durado tanto tiempo sin trabajo, pero es que no tenemos por qué juzgarlo, o sea, no tenemos quien nos cuide el niño, es muy pequeño, es un bebé y no tenemos quien nos lo cuide y nos tocó quedarnos en la casa y nuestro esposo pues asumió los gastos, pero pues en este momento ya necesitamos, tenemos más necesidades, el niño está creciendo, ya hay alguien que lo puede cuidar y ya puedo acceder nuevamente laboralmente. Eso es una justificación y es válida. Es válido que, digamos, en mi experiencia personal en algún momento pasó, yo dejé el trabajo como por unos 4 o 5 meses porque mi mamá estaba pues delicada de salud, ella vive distante, entonces lo que hice fue irme a vivir con ella unos meses
no estaba pues en Bogotá, no estaba cerca donde yo normalmente desarrollo mi actividad laboral y pues nada, después regresé y tenía que buscar trabajo como cualquier persona, como cualquier mortal y el vacío laboral es algo que afecta muchísimo, pero afecta, y hay que decirlo, afecta solamente si no sabemos justificarlo. Si tú no justificas un vacío laboral o no muestras realmente que lo que dices que estabas haciendo lo hiciste realmente, pues el psicólogo va a dudar, ¿sí? Porque ocurren casos, ¿Qué refleja un vacío laboral? refleja de pronto inestabilidad o muchas veces nos ha ocurrido, o por lo menos a mí me ha ocurrido que me he encontrado con casos de delincuencia, ¿cierto? Entonces también es como por cerciorarnos de que de pronto en ese vacío laboral yo no estuve haciendo cosas que estaban en contra de pronto de la ley, ¿cierto? Porque eso también para las empresas es importante. Evaluar esos vacíos laborales pues nos dice realmente si esta persona estuvo haciendo esto o no, y pues obviamente ya dentro del estudio de seguridad que se hace pues uno verifica que realmente no haya pasado nada durante ese tiempo, porque puede ocurrir, ¿cierto? Entonces no es solamente como por molestar o por decir, bueno, que estuvo haciendo ese tiempo, sino realmente para validar que realmente hizo eso durante ese tiempo que estuvo por fuera del Claro trabajo. que sí. Y es que nos afecta mucho. O sea, hay personas que dicen, no, es que yo duré 6 meses sin trabajar y ahorita que quiero volver a retomar, ha sido muy difícil porque ya la experiencia como que se vence, bueno, como que es muy, muy antigua y no, de pronto no es válida para lo que está buscando la empresa. Pero lo que no sabemos es eso, que podemos hacerle ver al psicólogo, y no solo al psicólogo, sino después en la entrevista con la empresa y demás, hacer ver que efectivamente no hemos perdido las competencias y que lo que estábamos realizando durante ese vacío formal, porque lo que tú dices es un vacío laboral formal, porque muchas veces las personas también les afecta el hecho de pronto haber querido emprender un negocio, haber puesto su propio negocio, pero resulta que no les funcionó y muchas veces la estabilidad que brinda una empresa pues es mayor a que uno tenga su propia empresa o que inicie su propio negocio y resulta que no lo decimos, o sea, duramos un año tratando de poner nuestro propio negocio y no me funcionó, perdí plata, ahora sí me toca volver pues a lo que estaba haciendo porque en realidad tengo mis propias necesidades y no sé justificar el que no haya trabajado durante todo ese tiempo. Entonces sí es válido que tengamos esos vacíos, pero muchas veces no lo sabemos y no sabemos justificarlos. Y obviamente pues no dejar pasar tanto tiempo tampoco, porque pues ya después de cierto tiempo, obviamente, si tienes la experiencia, digamos, yo tengo la experiencia en el 2015, pero del 2015 a la fecha no he hecho nada, pues también obviamente va a haber un vacío ahí muy grande y que pues de pronto para la empresa pues no es tampoco tan favorable. Así tenga la experiencia, pero la experiencia ya es muy antigua, entonces de pronto ciertas habilidades, ciertas competencias se han perdido en ese tiempo. Eh, En ese caso, para una mamita, por ejemplo, que decidió dejar de trabajar para cuidar a sus hijos, ya sea no porque de pronto no tenía por qué cuidarlos, sino porque a convicción propia dijo, no, yo quiero dedicarme los primeros años de mi hijo, entonces pasaron 3 años o 4 a que pudiera ingresar, no sé, al jardín, a la escuela. Mm, en ese caso, ¿es mejor de pronto retomar algo, un tema como que solicite sin experiencia laboral, como para aconsejarle a las mamitas que más bien apliquen a cargos que no exijan mucha experiencia o que no exijan la experiencia? Sí, es preferible. Digamos que pues también va en el tema de cómo se evalúe en la empresa el candidato, ¿sí? De lo que quiera la empresa. Y es aceptable y esta razón digamos que es muy común. Las mamitas a veces se salen, quedan cesantes mucho tiempo, pero es porque están cuidando a sus niños. Y muchas veces pues las empresas entienden eso y pues les dan la posibilidad, ¿cierto? O sea, así la experiencia sea pues muy antigua. Pues el hecho de tener hijos no es motivo de descarte, o sea, pues porque pues es algo normal, ¿cierto? Pero sí tratar como de empezar como con cargos donde no me pidan tanta experiencia para así yo tener pues como más facilidad de adquirir ese trabajo. ¿Cuánto es el tiempo mínimo, Nelson, que debemos tener en una empresa para que esa experiencia realmente nos pese? ¿Cuánto es eso mínimo que uno debe más bien pasar como en cada cargo o en cada empresa para que realmente sea válido y tenga un peso en la hoja de vida? Porque a veces tenemos experiencias así, 1 mes, 2 meses. ¿Cómo manejamos ese tema? Pues digamos que el tema de la estabilidad laboral, pues para mí es muy importante. Cuando yo hago una evaluación, yo miro eso. O sea, porque el hecho de que la persona haya durado 1 mes, 2 meses,
pues no sé, yo diría, ¿será que aquí me va a durar por ahí también un mes, 2 meses? Entonces desde ahí ya uno empieza a dudar. Si la persona me lo justifica y me dice, no, duré un mes porque era temporada y fue por la temporada únicamente, listo, es válido, ¿cierto? Pero pues digamos que si yo ingreso a una empresa, lo ideal es que pues yo dure, o sea, como mínimo 6 meses, ¿cierto? Que es lo que dura esa curva de aprendizaje y lo que pues me va a garantizar de pronto que voy a tener facilidad para conseguir trabajo, porque por lo general para los cargos de pronto operativos siempre se pide más o menos entre 6 meses, un año de experiencia laboral, ¿sí? Pero entonces esa saltadera a veces no es tan buena. Si por alguna razón yo ingresé a una empresa y la empresa no me cumplió con las condiciones, bueno, nada que hacer. Pero pues es como tratar de hacer el máximo esfuerzo por tener una estabilidad laboral y pues por formar un buen perfil. Con el tiempo van llegando mejores oportunidades, mejores salarios y pues si yo tengo un buen perfil laboral, pues voy a tener más posibilidades de conseguir un mejor empleo con un mejor salario. Tener paciencia en el lugar en el que estemos porque es muy importante ir acumulando la experiencia. O sea, no es lo mismo tener 6 meses de experiencia en una sola empresa que sumar la experiencia 2, 3 y 1. Ajá, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque obviamente igualmente los procesos en cada empresa son diferentes. Eso no garantiza pues nada. Y si de pronto yo me retiré, no, porque no me gustaba el trabajo o porque, bueno, miles de razones que a veces no se justifican, ¿cierto? Entonces digamos que pues ya de ahí de entrada uno dice, no, esta persona no es tan estable laboralmente y realmente para mi organización no es tan buena, ¿cierto? Entonces yo prefiero abstenerme y contratar a alguien que tenga la estabilidad a alguien que no la tenga. Y no solo la estabilidad, sino también como la empatía con la empresa, porque muchas veces pasa que, listo, puede que no hayan sido las condiciones que le dijeron desde un principio, ¿sí? Pero hay personas que como que no se conforman con la empresa. ¿Qué pasa cuando preguntamos por esos motivos de retiro en la entrevista? ¿Qué pasa ahí en ese tema con las personas? ¿Qué debemos decir y no nunca por nada del mundo decirlo? Bueno, eso digamos que dentro de la entrevista es una de las partes más importantes. ¿Por qué? Porque pues obviamente el motivo de retiro pues va a justificar tu salida de una empresa y va a justificar pues el ingreso a otra. ¿Listo? ¿Por qué? Porque pues obviamente si yo salí bien y fue de pronto por temporada o algo así, entonces bueno, listo, bien, no pasa nada, pues fue una temporada, no pasa nada, puede ingresar de pronto fácilmente a otra empresa. Pero si yo salí de pronto en malos términos, ¿qué puede ocurrir? Peleé con un compañero, peleé con el jefe, porque eso son cosas que pasan, pues hay que ser muy prudentes a la hora de pronto dar la información en una entrevista, ¿cierto? Saberlo manejar y nunca hablar de pronto mal de las empresas en las que estuve, porque pues bien o mal pues me dieron el trabajo y pues allá trabajé y si salí mal pues bueno, igualmente no tengo como la potestad para decir que fue una mala empresa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque fue conmigo, no con todos, ¿cierto? Entonces no referirse de pronto en malos términos a la empresa, que de pronto los horarios eran muy extensos o cosas así, porque de pronto, no sé, igualmente en todas las empresas van a haber horarios y jornadas donde se requiera de pronto horas extras o cosas así. Entonces de pronto si la persona llega reacia como a eso o poco flexible a esos cambios, entonces de pronto van a decir, no, esta persona de pronto si se llega al momento en que yo le pida el favor de que haga ciertas horas extras, me va a decir que no. Entonces de pronto también ser muy prudentes a la hora de decir los motivos de retiro y saberlo manejar, ¿sí? Por eso es importante preparar la entrevista, ¿cierto? Porque tú miras tu perfil, sabes qué vas a decir, si de pronto organicé mi hoja de vida de cierta forma, entonces pues no me voy a ir hacia otros lados, sino que voy a decir únicamente lo que está dentro de la hoja de vida y voy a orientar pues mi entrevista a eso. Ok, bueno, entonces en ese caso súper importante cuando estemos hablando de nuestra experiencia pasada, tratar de rescatar todo lo positivo y digamos que, ¿qué podemos decir cuando uno dice un motivo de retiro? Digamos, yo salí en malos términos, ¿cierto? Pero como lo mejor que puedo hacer es no decirlo. ¿Cómo puedo manejar yo esa información? Decir, bueno, no se acomodaban mis horarios, o cómo lo puedo manejar para que no suene de pronto a que en realidad no tengo adaptabilidad al empleo, sino que simplemente algo sucedió. ¿Cómo lo puedo manejar? Bueno, pues digamos que eso ya es muy relativo como en las circunstancias, ¿no? Pero tratar de ser muy prudentes y tratar de ser muy
O sea, no decir muchas cosas frente a eso. Si de pronto tuve un inconveniente con un compañero, bueno, es válido decirlo, tuve un inconveniente con un compañero, pero pues para evitar de pronto inconvenientes a futuro, yo decidí retirarme, ¿cierto? Tuve un inconveniente con un jefe, decidí retirarme pues como para esto. Pero terminamos siempre en buenos términos, ¿sí? Nunca como mostrar, no, es que nos peleamos, nos hicimos, bueno, no, sino que tratar de manejarlo. Ok, perfecto. Bueno, entonces súper importante para que todos tengamos en cuenta esta información. Es valiosísima tanto a la hora de buscar un empleo, que debemos buscar algo que en realidad se adapte a nuestras competencias, algo que de verdad queramos, tener muy buena disposición en la entrevista, muy buena presentación, responder a conciencia, no decir mentiras en la hoja de vida. Básicamente es como eso, tener como mucha estabilidad y mucha paciencia en el proceso de selección, nos decías ahorita. Sí, mucha paciencia. Digamos que por lo general siempre nos dicen, no nos llamen, nosotros te llamamos, esa es la frase muy más conocida dentro del proceso de selección. No quiere decir que no hayan pasado, hay que tener paciencia porque las empresas siempre manejan unos procesos de verificación, de validación, de todo. Entonces digamos que eso lleva tiempo. Y si a veces les dicen, no, los llamamos mañana, puede ocurrir que no los llamen mañana, pero los llamen la semana siguiente, porque a veces también los procesos se retrasan en las mismas organizaciones por pues por el mismo volumen de personas que se evalúan a veces o por los procesos que se manejan. Entonces hay que tener paciencia y obviamente constancia con el envío de hojas de vida. Sí, porque si yo espero a que me llamen porque sí, no va a pasar. Digamos que la labor de buscar trabajo es un trabajo, Sí. ¿cierto? Es una labor de yo sentarme, verificar ofertas, de hacerlo concienzudamente, aplicando vacantes a las que pues realmente puedo aplicar y asistiendo a los procesos, ¿cierto? Y tomar todas esas entrevistas que van llegando como procesos de aprendizaje, porque de pronto yo me presenté hoy a una entrevista y cometí un error, pero ya sé que en la próxima no lo voy a hacer. Entonces, esos son procesos que también son retroalimentativos para uno como candidato y hacerlo pues obviamente de forma concienzuda y transparente. Ok, bueno, Nelson, nuevamente quiero agradecerte el que hayas estado aquí en Gachancipá, el que vengas a contarnos todo esto que pasa alrededor de los procesos de selección, porque uno a veces va con muchísimo desconocimiento y creo que esta información que nos has dado hoy es muy importante, no solamente para hoy ni para mañana, sino para el resto de nuestras vidas, estar muy pendientes de todo lo que hacemos y decimos en un proceso laboral, porque es que de eso depende media vida. O sea, nosotros pasamos la mitad de nuestro tiempo o gran parte de nuestro tiempo trabajando y este trabajo es el que nos da las cosas que nosotros queremos hacer o a donde queremos llegar. Entonces, qué bueno que hoy hayamos tenido la oportunidad de tenerte acá, hayamos tenido la oportunidad de hacerte esas preguntas que muchas veces nadie sabe cómo respondernos y que en realidad hoy todos tengamos muchos consejos para enfrentarnos a esa búsqueda laboral que es tan difícil muchas veces. No, a ustedes muchas gracias por la invitación y bueno, a todas las personas que vean el programa, decirles que pues sigan trabajando fuertemente pues para conseguir esos trabajos que tanto quieren y que de pronto no pierdan la fe o la confianza de pronto cuando nos digan que no, ¿sí? Uno siempre abre nuevas puertas. Entonces la idea es que sigamos siempre en esa búsqueda y pues bueno, agradecerles a ustedes por la oportunidad de compartir estos conocimientos porque pues yo creo que a las personas a veces se les pasan esas cositas. Claro que sí, y ha sido muy enriquecedor, creo que para todos aquí, para el equipo, para todos los gachancipeños que nos pueden estar viendo y en otros municipios que también nos sintonizan. Un saludo muy especial, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este Su Magazine Somos Todos, nos vemos la próxima semana.